En este video vamos a hacer la parte de cálculos para el laboratorio número 4, que es capacitores en serie y en paralelo. Vamos a comenzar con los objetivos de este laboratorio. El objetivo número 1 es identificar y diferenciar asociaciones de capacitores en serie, paralelo y mixto. El segundo objetivo es hallar la capacitancia equivalente, la carga total, la energía total almacenada y la caída de tensión en cada capacitor. Vamos a comenzar entonces con los capacitores en serie. Para eso vamos a hacer dos tablas, una tabla experimental en el simulador y una tabla teórica. Comenzamos con la tabla experimental en el simulador. Para eso vamos a utilizar una fuente de tensión de 1.5 voltios. Vamos a utilizar tres capacitores que van a estar en serie. El capacitor 1 que va a ser de 1 por 10 a la menos 13 faradios. El capacitor 2 que va a ser de 2 por 10 a la menos 13 faradios. Y el capacitor 3 que va a ser 3 por 10 a la menos 13 faradios. Con esos tres capacitores vamos a hallar la capacitancia equivalente, la carga total y la energía total y la caída de tensión en cada capacitor. Entonces vamos al simulador que vamos a utilizar. Es de simulación FEC. Se lo voy a pasar yo el link para el simulador. Entonces comenzamos. Dijimos que vamos a utilizar un capacitor de 1 por 10 a la menos 13, el capacitor 2 de 2 por 10 a la menos 13, entonces aumentamos el capacitor 2 a llegar a 2 por 10 a la menos 13, el capacitor 3 a 3 por 10 a la menos 13. Ya tenemos los tres capacitores. Entonces, para que estos tres capacitores se carguen y almacenen carga y energía, tenemos que aumentar el voltaje de la fuente, que está a 0 voltios, lo aumentamos a un voltaje que vamos a utilizar que es de 1.5 voltios, y como vemos los capacitores empezaron a cargarse y empezaron a almacenar energía. Entonces, para ver qué capacitancia equivalente tiene y qué carga total tiene y qué energía almacenada total tiene, tenemos que utilizar las mediciones que están en la simulación. Apretamos capacitancia total, capacidad total o capacidad equivalente, carga total almacenada y energía total almacenada. Como vemos, la capacitancia equivalente es 0.55 por 10 a la menos 13 faradios, la carga almacenada total es 0.82 por 10 a la menos 13 coulomb y la energía total almacenada es 0.61 por 10 a la menos 13 joule. Esos datos anotamos. Capacidad total 0.55, 0.55 por 10 a la menos 13 faradio. La carga total 0.82 por 10 a la menos 13. Y la energía total almacenada 0.61 por 10 a la menos 13. Joule. Ya teniendo esos tres valores, lo que nos falta es hallar la caída de tensión en cada capacitor. Para eso vamos a utilizar un voltímetro que está en la simulación. Entonces, como vemos, este voltímetro tiene dos puntas. Entonces, para hallar la caída de tensión o voltaje en cada capacitor, tenemos que conectar las puntas del voltímetro a los bornes de cada capacitor. Entonces, para hallar la caída de tensión en el capacitor 1, conectamos los bornes de las puntas. Y como vemos ahí, el voltaje 1 o caída de tensión 1 va a ser 0.818 voltios. Vamos. 0.818 voltios. Para el capacitor 2 hacemos lo mismo. 0.409 voltios. Y para el capacitor 3 hacemos lo mismo. 0.273 voltios. Una vez llenado la tabla experimental con la simulación, vamos a la tabla teórica para comparar los valores obtenidos con la simulación y compararlos con los valores teóricos que vamos a hallar con la fórmula. Tienen que ser similares o iguales. Entonces, dibujamos los tres capacitores en serie, tal como estaba en la simulación. Como podemos ver acá es el voltaje total de la fuente y los capacitores C1, C2 y C3. Estos tres capacitores están en serie porque se unen en uno de sus bornes. El capacitor C1 con el C2 se unen en un borne y el capacitor C2 y C3 se unen en uno de sus bornes. Por eso decimos que C1 y C2 están en serie, por lo tanto C2 y C3 también están en serie porque se unen en un borne y por lo tanto estos tres capacitores están en serie. Entonces dibujamos un circuito equivalente. Un circuito equivalente no es más que el voltaje total y un capacitor equivalente.
El capacitor equivalente simplifica estos tres capacitores en un solo capacitor que le llamamos capacitor equivalente, donde se va a almacenar la carga total del circuito de tres capacitores en serie. Como vemos ahí está el capacitor equivalente. Entonces la fórmula para hallar esa capacitancia equivalente es la suma inversa de los capacitores que lo conforman. 1 más C1 más 1 más C2 más 1 más sobre el capacitor 3, todo eso dividido a la menos 1. Esa es la fórmula para hallar la capacitancia equivalente, la suma inversa. Y para hallar la carga total y la carga de cada capacitor, la carga total que se va a almacenar en el capacitor equivalente va a ser igual a la carga de cada uno de los capacitores que lo conforman. Por lo tanto, esta carga total va a ser igual a la carga 1, va a ser igual a la carga 2 y va a ser igual a la carga 3. Eso solo ocurre cuando los capacitores están en serie. Y lo último, el voltaje total. El voltaje total que va a suministrar a los capacitores, el voltaje total de la fuente, va a ser igual a la caída de tensión que va a haber en cada capacitor. Entonces va a ser igual al voltaje de cada capacitor. B1 más B2 más B3. Estas son las tres fórmulas para hallar la capacitancia equivalente, carga total, voltaje total en un circuito de capacitores en serie. Entonces, la última fórmula sería la energía total. La energía total ya la vimos en el anterior laboratorio, la fórmula. La energía total va a ser igual a un medio, pero como quiero hallar la energía total del capacitor equivalente, tengo que poner acá capacitancia equivalente por el voltaje total al cuadrado. Con esas cuatro fórmulas voy a hallar todos los datos de la tabla teórica. Y comenzamos entonces con la primera fórmula para hallar la capacitancia equivalente de estos tres capacitores en serie. Utilizo la fórmula 1 sobre C1 más 1 sobre C2 más 1 sobre C3. Y ahí puedo aumentar más 1 sobre C4 si hubiera 4 capacitores en serie. Pero como son 3, solo 3, ahí todo elevado a la menos 1. Reemplazamos esos valores por números. El capacitor 1 valía 1 por 10 a la menos 13 faradios, más el capacitor 2 que vale 2 por 10 a la menos 13 faradios, más el capacitor 3 que vale 3 por 10 a la menos 13 faradios. Lo pongo en la calculadora y eso, el valor que me da es 0.545 por 10 a la menos 13 faradios. Esa es la capacitancia equivalente que simplifica esos tres capacitores en un solo capacitor. Lo anoto en la tabla, 0.545. Como vemos, me salió 0.54 y en el simulador me salió 0.55. Similares, solo que el otro está redondeado. Ya, entonces, una vez hallado la capacitancia equivalente, hallamos la otra columna que es la carga total. Para la carga total utilizamos la fórmula que relaciona capacitancia equivalente sobre la carga sobre el voltaje. De acá despejamos si quiero hallar la carga. La carga va a ser igual a la capacitancia por el voltaje. Si yo quiero hallar la carga total, tengo que utilizar acá la capacitancia equivalente y tengo que utilizar acá el voltaje total. Y de ahí tengo la fórmula. Entonces, la carga total va a ser igual a la capacitancia equivalente, que es lo que llamamos que es 0.545 por 10 a la menos 13 faradios por el voltaje total de la fuente, que es 1.5 voltios. Y eso me sale un valor de 0,817 por 10 a la menos 13 coulomb. Pongo ese valor en la tabla, 0.817. Vemos la simulación, nos salió 0.82. También, similares. Una vez tengo la carga total, voy a la otra columna que me falta, es la energía total. Utilizo la fórmula de energía. Me dice que la energía total es igual a un medio sobre la capacitancia equivalente por el voltaje total al cuadrado. Reemplazo los valores. Un medio, la capacitancia equivalente vale 0.545 por 10 a la menos 13 por el voltaje 1.5 voltios al cuadrado. Entonces la energía total me sale 0,61 por 10 a la menos 13 joule. Entonces
Reemplazo ese valor obtenido de la energía total en la tabla. 0,61 por 10 a la menos 13. Comparamos y nos sale el mismo valor que nos salió en la simulación. Para hallar ahora las caídas de tensión y las cargas almacenadas en cada capacitor, utilizamos la fórmula de arriba para hallar la carga. Nos dice que la carga total, ya la hallamos la carga total, que va a ser igual a la carga de cada capacitor que lo conforma. Por lo tanto, la carga total que hallamos es 0.817 por la fórmula que nos dice la fórmula nos dice que la carga total va a ser igual a cada uno de los capacitores en serie que lo conforman. Va a ser igual a la carga 1, va a ser igual a la carga 2, va a ser igual a la carga 3. Y la carga total dijimos que era 0,817 por 10 a la menos 13 coulomb. Por lo tanto, la carga 1 también vale lo mismo, la carga 2 también vale lo mismo y la carga 3 también vale lo mismo. Esos valores anoto en la tabla. Como los capacitores están en serie, todas sus cargas van a ser iguales. Entonces la carga 1 va a ser 0,817 por 10 a la menos 13. La carga 2 va a ser lo mismo, 0.817 por 10 a la menos 13. La carga 3 lo mismo, 0.817 por 10 a la menos 13 coulomb. Para hallar los voltajes, lo que hacemos es utilizar la fórmula que dijimos que relaciona carga, capacitancia igual a carga sobre voltaje. Si yo quiero el voltaje de espejo de aquí, el voltaje va a ser igual a la carga sobre la capacitancia. Si yo quiero el voltaje 1, reemplazo el voltaje 1 acá, reemplazo la carga 1 acá y reemplazo la capacitancia 1 acá. Por lo tanto, reemplazo para hallar el voltaje 1, la carga 1 dijimos que vale lo mismo que la carga total, 0.817 por 10 a la menos 13 coulomb sobre la capacitancia 1, que dijimos que vale 1 por 10 a la menos 13. Por lo tanto, el voltaje 1 me sale 0.817 voltios. Reemplazo 0.817 voltios. Ahora hallo el voltaje 2 con la misma fórmula. El voltaje 2 va a ser igual a la carga 2 sobre capacitancia 2. La carga 2 dijimos que es la misma, 0.817 por 10 a la menos 13 coulomb sobre la capacitancia 2 que acaba de cambiar y va a ser 2 por 10 a la menos 13 faradio. Eso me sale un valor de 0,409 voltios. Reemplazo ya tengo el voltaje 2 o la caída de tensión 2, hallo la caída de tensión 3, va a ser igual a la carga 3 sobre la capacitancia 3. Reemplazo la fórmula 0.817 por 10 a la menos 13 coulomb sobre la capacitancia 3 que vale 3 por 10 a la menos 13 faradio. Eso va a ser un valor de 0,273 voltios. Reemplazo. Ya tengo toda la tabla. Para verificar que esos 3 voltajes están bien, tengo que comparar con la fórmula que me dice que el voltaje total es igual a la suma de las 3 caídas de tensión, V1 más V2 más V3. Y eso me tiene que igualar al voltaje total, que es 1.5 voltios. Para verificar eso, sumo los 3 voltajes. El voltaje 1 me salió 0.817, más el voltaje 2 que me salió 0.409, más el voltaje 3 que me salió 0.273. Sumo esos 3 voltajes y me sale un valor de 1.49. Me sale un valor de 1.49. Me tenía que salir 1.5, pero como ya saben los decimales también, no estamos tomando todos los decimales en la fórmula, pero quiere decir que está bien. Entonces, así se halla los datos de la tabla teórica con la fórmula. Ahora vamos con los capacitores equivalentes.
capacitores en paralelo. Igual hacemos dos tablas, una tabla experimental en el simulador y una tabla teórica. También vamos a utilizar un voltaje de 1.5 voltios, el capacitor 1 de 1 por 10 a la menos 13, el capacitor 2 de 2 por 10 a la menos 13 y el capacitor 3 de 3 por 10 a la menos 13 faradios. Vamos a hacerlo primero en el simulador. Cambiamos a capacitores 3 en paralelo. Y como pueden ver ahí están los tres capacitores en paralelo. C1, C2 y C3. Y medimos. Nos da que la capacitancia equivalente nos sale 0.60 por 10 a la menos 12. La carga total almacenada 0.90 por 10 a la menos 12. Y la energía total almacenada 0.68 por 10 a la menos 12. Anotamos los valores obtenidos en la simulación en la tabla. 0.60, 0.90. 0.60 por 10 a la menos 12 faradios. 0.90 por 10 a la menos 12 coulomb en la carga. Y 0.68 por 10 a la menos 12 joule en la energía. Para hallar el voltaje en cada capacitor, tenemos que poner las puntas del voltímetro en cada borne. Entonces vamos con el capacitor 1, ponemos y nos sale que el voltaje o caída de tensión 1 va a ser 1.5. Nos sale que la caída de tensión en los bornes del capacitor 2 sale 1.5 y en el capacitor 3 también nos sale 1.5. Entonces la caída de tensión en cada capacitor va a ser lo mismo que en la fuente, 1.5. Entonces anotamos esos valores. 1.5 voltios, 1.5 voltios y 1.5 voltios. Una vez llenado la tabla experimental, vamos a la tabla teórica. Hacemos lo mismo, hallamos la capacitancia equivalente, carga total, energía total almacenada, caída de tensión en cada capacitor y carga almacenada en cada capacitor. Dibujamos los tres capacitores en paralelo, como está dibujado acá. Acá tenemos el voltaje total, que es 1.5, y tenemos el capacitor 1, capacitor 2 y capacitor 3. Dijimos que en cada capacitor se va a almacenar una carga Q1, en el capacitor 2 carga Q2 y en el capacitor 3 carga Q3. Y va a haber una caída de tensión en B1, una caída de tensión en B2 y una caída de tensión en B3, en el capacitor 3. Simplificamos esto. Como dijimos, estos tres capacitores están en serie porque se unen en dos. En los capacitores en paralelo se unen en dos bornes. Vemos este borne de acá y este borne de acá se unen con el capacitor 2. Por lo tanto, C1 y C2 están en paralelo. Esos dos bornes se unen. Por lo tanto, el capacitor 2 y el capacitor 3 también se unen en los mismos bornes. Y C2 y C3 también están en paralelo. Por lo tanto, C1 y C3 también están en paralelo y los tres capacitores están en paralelo. Ya que los tres capacitores están en paralelo, lo podemos simplificar los tres capacitores en paralelo en un capacitor equivalente. Lo simplificamos en un solo capacitor que le llamamos capacitor equivalente, que va a tener una cara total. Ese capacitor equivalente está alimentado por un voltaje total. Ahora, para la fórmula para hallar esa capacitancia equivalente de tres capacitores en paralelo es diferente. Para eso vamos a utilizar la fórmula es una suma normal algebraica. El capacitor equivalente lo vamos a hallar con C1 más C2 más C3 más C4 si hubiera un capacitor en paralelo 4. Esa sería la fórmula para hallar la capacitancia equivalente. Ahora, para hallar los voltajes o caída de tensión, cuando los capacitores están en paralelo, el voltaje total va a ser igual a cada una de las caídas de tensión que va a haber en cada capacitor en paralelo. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual al voltaje 1, va a ser igual al voltaje 2 y va a ser igual al voltaje 3. Eso ocurre cuando los capacitores están en paralelo. Van a recibir el mismo voltaje de la fuente. Esa sería la fórmula. Y para hallar la carga total va a ser igual a la carga que va a almacenar cada capacitor. Entonces la carga total va a ser igual a la carga 1 más la carga 2 más la carga 3. Y la última fórmula es la fórmula de energía. La energía total va a ser igual a 1 medio sobre capacitancia equivalente, que lo hallamos hace rato, por el voltaje total al cuadrado.
Ya tenemos esas 4 fórmulas y vamos a hallar todos los datos teóricos. Comenzamos con la capacitancia equivalente. La capacitancia equivalente utilizando la fórmula C1 más C2 más C3. Sumamos todos los capacitores. 1 por 10 a la menos 13 más 2 por 10 a la menos 13 más el capacitor 3 que es 3 por 10 a la menos 13. Todo eso me va a dar un valor de 6 por 10 a la menos 13. O también lo podemos decir 0,6 por 10 a la menos 12 faradio. Reemplazamos ese valor en la tabla teórica. 0,6 por 10 a la menos 12 faradio. Y es el mismo valor que nos salió en la capacitancia equivalente. Ahora para hallar el voltaje. Primero vamos a hallar la carga total. La carga total lo vamos a hallar con la fórmula de que dijimos que es capacitancia equivalente por el voltaje total. Entonces la carga total va a ser igual a la capacitancia equivalente, que es 0,6 por 10 a la menos 12 por el voltaje total, que es 1,5 voltios. Y eso me sale un valor de 9 por 10 a la menos 13. O 0,9 por 10 a la menos 13. O 0,9 por 10 a la menos 12 faradio. Ajuntamos en la tabla 0,9 por 10 a la menos 12 column. Acá no es column, acá no es faradio, es column. Las unidades de carga. Ya tengo el dato de carga total. Y me faltaría energía total. La energía total va a ser igual a 1 medio capacitancia equivalente por el voltaje total al cuadrado. Reemplazo 1 medio capacitancia equivalente de 0,6 por 10 a la menos 12 por el voltaje total 1,5 voltios al cuadrado. La energía total va a salir 0,67 por 10 a la menos 12 joule. Anoto eso, 0,67 por 10 a la menos 12 joule. Como vemos, los valores de capacitancia, carga total y energía total nos salieron iguales a los obtenidos por la simulación. Quiere decir que está bien. Ahora para hallar el voltaje. Por fórmula sabemos que el voltaje total es igual al voltaje 1, es igual al voltaje 2 y es igual al voltaje 3. Como el voltaje total es 1,5 voltios, el voltaje 1 va a ser lo mismo, 1,5. El voltaje 2 va a ser 1,5 y el voltaje 3 va a ser 1,5. Entonces anotamos acá 1,5 voltios, 1,5 voltios y 1,5 voltios, que es lo mismo que nos salió en la simulación. Voltaje 1,5 voltios en todos los capacitores. Solo nos faltaría ya la carga almacenada en cada capacitor, y eso lo hacemos con fórmula. Dijimos que la carga almacenada en cada capacitor va a ser igual a la capacitancia equivalente por el voltaje 1. Si creo que ya la carga 1 va a ser igual a capacitancia 1 por voltaje 1. Entonces, conozco la capacitancia 1, que vale 1 por 10 a la menos 13 por el voltaje 1, que dijimos que es 1,5 voltios. Y eso nos da un valor de 1,5 por 10 a la menos 13 column. Para hallar la carga 2 utilizamos la misma fórmula. Capacitancia 2, voltaje 2. 2 por 10 a la menos 13 column por el voltaje 2, que es igual a 1,5 voltios. Esto va a ser 3 por 10 a la menos 13 column. Y el último, que sería la carga 3. La carga 3 va a ser igual a la capacitancia 3 por el voltaje 3. 3 por 10 a la menos 13 por 1,5. Y esto es igual a 4,5 por 10 a la menos 13 column. Ya tengo todas las cargas. ¿Cómo saber que también esa carga? Utilizando la fórmula me decía que la carga total es igual a la suma de todas las cargas. Carga 1 más carga 2 más carga 3.
La carga total que hallamos era 9 por 10 a la menos 13. Y si sumamos la carga 1, la carga 2 y la carga 3, tiene que salir 9 por 10 a la menos 13. Sumemos el 1.5 más 4.5 va a ser 6. 6 más 3 va a ser 9. 9 por 10 a la menos 13. Nos sale igual que obtenido por la fórmula. Quiere decir que todos los datos están bien. Y anotamos los valores de todas las caras en la tabla para rellenarla. 1.5 por 10 a la menos 13, column. 3 por 10 a la menos 13, column. Y 4.5 por 10 a la menos 13. Ya he llenado la tabla teórica. En paralelo vamos a los circuitos. Ahora vamos a hacer los capacitores mixtos. Vamos a hacer la tabla experimental en el simulador y la tabla teórica. Vamos a empezar a hacer la tabla experimental. Vamos al simulador. Y como vemos, los capacitores mixtos es la combinación de capacitores en paralelo y capacitores en serie. Como vemos aquí, el capacitor C1 y el capacitor C2 están en serie. Esos dos capacitores van a estar en paralelo con el capacitor C3. Y aumentamos la fuente de alimentación a 1.5 voltios. Como vemos, se están cargando los capacitores. Y vemos qué mediciones tienen. La capacitancia equivalente va a ser 0.37 por 10 a la menos 12 faradio. La carga almacenada va a ser 0.55 por 10 a la menos 12. Y la energía almacenada va a ser 0.41 por 10 a la menos 12 Joule. Anotamos esos valores en la tabla experimental. 0.37 por 10 a la menos 12. Anotamos la carga almacenada 0.55 por 10 a la menos 12. Column y la energía total, que es 0.41 por 10 a la menos 12 Joule. Ahora para las caídas de tensión utilizamos el voltímetro. Comenzamos con el capacitor C1. Ponemos las puntas de voltímetro en los bordes del capacitor. Y vemos que nos da 1 voltio. En el capacitor 2 nos da una caída de tensión de 0.5 voltios. Y en el capacitor 3 nos da una caída de tensión de 1.5. Anotamos los valores. El voltaje 1 es de 1 voltio. El voltaje o caída de tensión 2 es 0.5 voltios. Y el voltaje 3 es 1.5 voltios. Ya hecho la tabla experimental en el simulador, hacemos la tabla teórica con la fórmula. Primero dibujamos el capacitor, el circuito. Acá tenemos el voltaje total, que es de 1.5 voltios. Tenemos el capacitor 1, el capacitor 2 y el capacitor 3. En sus placas se van a almacenar la carga 1, en el capacitor 2 se va a almacenar la carga 2 y en el capacitor 3 la carga 3. Y en el capacitor 1 va a sufrir una caída de tensión B1, el capacitor 2 una caída de tensión B2 y el capacitor 3 una caída de tensión B3. Ahora, lo primero que hacemos para hacer este tipo de circuitos es simplificar. Simplificamos los capacitores. Y como podemos ver, dijimos que el capacitor C1 y el capacitor C2 están en serie. Entonces, simplificamos todos los capacitores. Estos dos capacitores están en serie. Y lo vamos a simplificar en un capacitor que le vamos a llamar capacitor A. Capacitor A. Ahora dibujamos el nuevo circuito que va a ser simplificando esos dos capacitores y nos va a quedar un circuito ya tenemos aquí el circuito simplificado. Acá tenemos el voltaje total. Y a los dos capacitores que estaban en el medio los simplificamos en un capacitor que le llamamos capacitor A. Y el otro capacitor seguía siendo el capacitor C3. Como vemos, simplificamos el capacitor C1 y C2 en un capacitor que le llamamos capacitor A. Y hallamos la capacitancia equivalente. Para hallar la capacitancia equivalente en el capacitor A, utilizamos las fórmulas de capacitores en serie, donde dijimos que para hallar la capacitancia equivalente de capacitores en serie es la suma inversa de los capacitores que lo conforman. Entonces el capacitor A lo conforman el capacitor 1 y 2, entonces la fórmula va a ser 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Todo eso elevado a la menos 1. Reemplazamos los valores, el capacitor A va a ser igual a 1
por 1 por 10 a la menos 13 más 1 por 2 por 10 a la menos 13. Eso nos sale un valor en la capacitancia A que va a ser igual a 0,67 por 10 a la menos 13 faradio. Ya tengo el capacitor A. Ahora tengo que seguir simplificando el circuito a hallar un circuito equivalente que es solo con un capacitor. Entonces simplifico y como puedo ver acá, el capacitor A y el capacitor 3 están en paralelo. Entonces estos dos capacitores están en paralelo. Y a este capacitor que va a simplificar estos dos capacitores, el capacitor A y el capacitor 3, recién lo voy a llamar capacitor equivalente. Es el último que me queda. Entonces al final me va a quedar la fuente aquí y acá me va a quedar el capacitor, que le llamo capacitor equivalente, donde entre sus placas se va a almacenar la carga total y va a estar alimentado por el voltaje total de la fuente. Entonces, como vemos, el capacitor equivalente está conformado por el capacitor A y el capacitor 3 y utilizamos la fórmula de capacitores en paralelo. Entonces, para allá la capacitancia equivalente va a ser igual a la suma de esos dos capacitores en paralelo, CA más el capacitor 3. Entonces la capacitancia equivalente va a ser igual al capacitor A, que vale 0.67 por 10 a la menos 13 faradio, más el capacitor C3, que vale 3 por 10 a la menos 13. Entonces la capacitancia equivalente total va a ser 3.67 por 10 a la menos 13 faradio. O también si movemos la coma va a ser 0.367 por 10 a la menos 12 faradio. Anotamos ese valor en la tabla. 0.367 por 10 a la menos 12 faradio. Aproximado a 0.37 que nos salió en la simulación. Quiere decir que está bien. Entonces, hallamos nuestra columna que va a ser la carga total. Para hallar la carga total, dijimos que la carga total va a ser igual a la capacitancia equivalente por el voltaje total. Reemplazamos esos valores, 0.367 por 10 a la menos 12 por el voltaje, que es 1.5 voltios. Entonces la carga total me sale un valor de 5.5 por 10 a la menos 13 coulomb, o 0.55 por 10 a la menos 12 coulomb. Por 10 a la menos 12 significa pico, coulomb. Entonces sale 0.55 por 10 a la menos 12 coulomb, que es lo mismo que nos salió en la simulación. Ahora para hallar la fórmula de energía, utilizamos la fórmula de energía. La fórmula de energía es 1 medio sobre la capacitancia equivalente por el voltaje total al cuadrado. Reemplazamos 1 medio, capacitancia equivalente dijimos que es 0.367 por 10 a la menos 12 por el voltaje 1.5 voltios al cuadrado. La energía total me sale 0.41 por 10 a la menos 12 joule. Esa sería la energía total almacenada, 0.41 por 10 a la menos 12 joule. Y lo único que nos faltaría es hallar los voltajes y las cargas en cada capacitor. Para eso, siempre comenzamos desde el final hasta el principio. Entonces comenzamos con el capacitor equivalente. El capacitor equivalente lo conforman dos capacitores, que son el capacitor A y el capacitor 3. Entonces lo conforman el capacitor 3 y el capacitor A. Sabemos que el capacitor equivalente, en el capacitor equivalente está almacenado la carga total y también está el voltaje total. En el capacitor 3 va a estar la carga 3 y va a estar el voltaje 3. En el capacitor A también va a estar el voltaje A y la carga A. Entonces, como el capacitor equivalente está conformado por dos capacitores que están en paralelo, el capacitor 3 y el capacitor A están en paralelo,
utilizamos la fórmula de las ecuaciones de capacitores en paralelo. Esa fórmula me decía que cuando dos capacitores están en paralelo, el voltaje del capacitor equivalente, que es el voltaje total, va a ser igual al voltaje de los capacitores que lo conforman. Entonces, al capacitor equivalente lo conforman el capacitor 3 y el capacitor A. Por lo tanto, el voltaje total va a ser igual al voltaje 3 y va a ser igual al voltaje A. Y el voltaje total dijimos que era 1.5 voltios. Por lo tanto, sé que el voltaje 3 es 1.5 voltios y sé que el voltaje en A es 1.5 voltios. Anoto el voltaje 3, que es lo que me pide en la tabla. Ya tengo un voltaje que es 1.5 voltios. Ahora, ya que tengo el voltaje, puedo hallar la carga. La carga lo hallo con la fórmula. La carga va a ser igual al capacitancia 3 por el voltaje 3. La carga 3 va a ser igual a la capacitancia 3, que dijimos que era 3 por 10 a la menos 13. Y el voltaje 3, que es 1.5 voltios. Por lo tanto, la carga 3 va a ser 4.5 por 10 a la menos 13 coulomb. Ahora, para lo mismo hacemos para allá la carga. Para allá la carga A, capacitancia A por el voltaje en A. La capacitancia en A va a ser igual 0.67 por 10 a la menos 13 por el voltaje en A, que es el mismo, 1.5 voltios. Por lo tanto, la carga en A va a ser igual a 1 por 10 a la menos 13. ¿Cómo sé que esos valores están bien? Por la fórmula. La fórmula era que la carga total es igual a la suma de dos capacitores en paralelo. Va a ser igual a la carga en A más la carga 3. Eso me tiene que igualar a la carga total, que es igual a ¿cuánto? 0.55 o 5 por 10 a la menos 13. 5.5 por 10 a la menos 13 coulomb. Entonces la suma de la carga más la suma de la carga 3 tiene que ser 5.5 por 10 a la menos 13. La carga A es 1 por 10 a la menos 13 y la carga 3 es 4.5. Si sumamos eso, 4.5 más 1 va a ser 5.5 por 10 a la menos 13. Cumple la condición, por lo tanto está bien. Entonces, ya tenemos los valores de la carga 3. La carga 3, 4.5 por 10 a la menos 13. Ya una vez obtenido la carga A, obtenemos la carga 1 y la carga 2 y el voltaje 1 y el voltaje 2. Ahora vamos con el capacitor A. El capacitor A lo conforman dos capacitores, que son el capacitor 1 y el capacitor 2. Hacemos lo mismo, capacitor 1 y capacitor 2. El capacitor 1 va a tener una carga 1 y va a tener un voltaje 1. Por lo tanto, también el capacitor 2 también va a tener una carga 2 y va a tener un voltaje 2. El capacitor A tiene una carga A y tiene un voltaje A. De la fórmula que estos dos capacitores C1 y C2 estaban en serie y conformaban el capacitor A. Estos dos estaban en serie y conformaban el capacitor A. Entonces acá sacamos que cuando dos capacitores están en serie, las cargas son iguales. ¿Qué quiere decir? Que la carga A va a ser igual a la sumatoria, va a ser igual a las cargas de los capacitores que lo conforman. La carga A que va a ser igual a las cargas de los capacitores en serie que lo conforman, que va a ser igual a la carga 1, que va a ser igual a la carga 2. Entonces, de las fórmulas de capacitores en serie sacamos esa fórmula. La carga total es igual a la carga 1 sobre la carga 2 sobre la carga 3, pero en este caso, como es el capacitor A, que es el que conforma el capacitor 1 y el que conforma el capacitor 2, sacamos la fórmula. Carga A va a ser igual a la carga 1 sobre la carga 2, igual a la carga 2. Entonces, como la carga A dijimos que vale 1 por 10 a la menos 13 coulomb, ya tengo la carga 1 y la carga 2. Entonces acá saco 1 por 10 a la menos 13, reemplazo 1 por 10 a la menos 13, y la carga 2 también es lo mismo, 1 por 10 a la menos 13
column. Ahora lo único que me faltaría sacar es el voltaje. Como ya tengo las cargas, la carga 1 dijimos que es 1 por 10 a la menos 13. Y la carga 2 es 1 por 10 a la menos 13. Puedo sacar los voltajes. El voltaje 1 va a ser igual a la carga 1 sobre la capacitancia 1. Reemplazo, la carga 1 dijimos que es 1 por 10 a la menos 13 column, y la capacitancia 1 es 1 por 10 a la menos 13 faradios. Y al final me va a quedar que el voltaje 1 es igual a 1 voltio. Reemplazo en la tabla y me queda que el voltaje 1 es 1 voltio. Ahora para sacar el voltaje 2 utilizo la fórmula. Voltaje 2 va a ser a la carga 2 sobre capacitancia 2. La carga 2 dijimos que es igual a 1 por 10 a la menos 13. Y la capacitancia 2 es 2 por 10 a la menos 13 faradios. Por lo tanto, el voltaje 2 me sale 0.5 voltios. Eso me sale el voltaje 1 y eso me sale el voltaje 2. 0.5 voltios. Y ahí hay todos los voltajes y todas las cargas. Acá está la carga 3. Acá está el voltaje 3. Acá está el voltaje 1. Acá está la carga 1 y acá está la carga 2. Y con eso llené toda mi tabla. Ahora tengo que ver si todos mis datos teóricos son similares a los datos experimentales que saqué con el simulador. Y como vemos los voltajes, en el simulador me salió que el voltaje 1 es 1 voltio, la que de tensión en B2 es 0.5 y B3 es 1.5. En los datos teóricos me salió que B1 es 1, B2 0.5 y B3 1.5. Entonces todos los datos me salieron iguales, teóricamente y experimentalmente. Quiere decir que está bien el ejercicio y ahí termina todas las tablas. Entonces ustedes van a hacer también lo mismo en el informe. Van a hacer dos tablas de capacitores en serie con diferentes valores. Yo le voy a dar en el informe que le voy a enviar. Van a hacer también dos tablas, una experimental y una teórica para capacitores en paralelo con diferentes datos. Y también van a hacer capacitores mixtos, una tabla experimental y una tabla teórica. Pero ustedes van a hacer, yo hice acá que C1 y C2 estaban en serie y C3 estaba en serie con C1 y C2, estaban en paralelo con C3. Ustedes van a hacer esta simulación acá, dos en paralelo y una en serie. C1, ahora C2 y C3 van a estar en paralelo y eso le van a llamar un capacitor A, y ese capacitor A va a estar en serie con C1. Al revés se puede decir. Y hayan la capacitancia equivalente, hayan la carga en cada capacitor y hayan la caída de tensión en cada capacitor. Solo sería eso. Eso sería todo.